bien, a esta hora de la mañana, son ya las 9:21. Vamos a recibir al doctor Pedro Riega López, decano del Colegio Médico del Perú. Lo hemos convocado para responder o para escuchar la otra versión, la otra cara de la moneda, con relación a la discusión que hay sobre este examen, la preparación para el ENAM, digamos, a través del cual se selecciona o se decide quiénes serán serumistas en nuestro país. Hay una discusión en la que el ministro ha defendido que este examen ya no debería estar a cargo de las principales facultades de medicina, sino del Ministerio de Salud. Es más, el ministro cruzó la línea incluso y dijo que aquí había un negocio y como él estaba tocando los bolsillos de este negocio, es por eso que las facultades, las más prestigiosas del país, se habían pronunciado en contra y le habían cuestionado que estaba restándole meritocracia, restándole calidad a los servicios de salud en el país. Doctor Riega, bienvenido al programa, gracias por estar con nosotros. ¿Cuál es su lectura? Porque entiendo que el Colegio Médico también se está pronunciando en contra de la decisión del MINSA. Sí, hola, Mávila, Fernando. Buenos días, decano. Efectivamente, nosotros nos hemos pronunciado desde el primer momento de forma muy contraria a la aprobación de este decreto supremo que inicia una serie de acciones para cambiar las reglas de la adjudicación del SERUMS. Pero si me permiten, lo primero que debo realizar es desmentir de forma categórica las acusaciones infundadas y malintencionadas del señor ministro respecto de diversas personas, pero sobre todo de mi persona. Dijo directamente que usted estaba comprometido con intereses económicos en relación a la Asociación Nacional de las Facultades de Medicina del Perú. Cuéntenos qué cosa es esa. Él ha dicho que soy representante de la Asociación Peruana de Facultades de Medicina, lo cual es absolutamente falso. Incluso él se ha atrevido a decir que yo soy docente o he sido docente en cursos de preparación para el Examen Nacional de Medicina, lo cual es absolutamente falso, lo rechazo categóricamente, pero estos no son los únicos ataques infundados y mentiras que él ha lanzado. Él se ha atrevido a decir que existen decanos de colegios profesionales que son operadores de organizaciones criminales de la industria farmacéutica, que lanzan falsas alarmas de desabastecimiento de medicamentos para que se genere un clima en el mercado que incremente los precios por parte de estas empresas. Es decir, ha generado toda una elucubración y una teoría que, por supuesto, nosotros rechazamos de forma rotunda, de forma categórica. Esto es una ofensa inaceptable. Yo no sé, la verdad, si el señor ministro está acostumbrado a lidiar con organizaciones criminales, pero para los médicos del país esto es una ofensa inadmisible y por supuesto merece no solamente que él se retracte, sino sanciones al respecto. ¿Han presentado una querella por difamación? ¿Lo está haciendo a título personal? Como Colegio Médico del Perú. Como Colegio Médico del Perú. Hoy día estamos presentando una querella por justamente una serie de afirmaciones no solamente inexactas, sino calumniosas y además malintencionadas que ofenden a las personas y a las instituciones. ¿De dónde vendría esa mala intención? De tratar de implementar de forma ya inexplicable. ¿O qué motivaría la mala intención? Él mismo ha reconocido que todo este gran embrollo en el que está metiendo al mismo sector, a todo el sistema sanitario, es para bajarse el examen nacional de medicina. Él lo ha dicho. Solo que él atribuye, claro, él no debería ser un negocio. Claro, él atribuye ese tema, ¿no? Lo toma como excusa para en realidad golpear uno de los pocos remanentes que quedan de toda la regulación de la calidad universitaria de manera específica en cuanto a la profesión médica y poder debilitarlo. Porque ¿de qué sirve un examen si sus resultados no tienen consecuencias? Entonces, el Examen Nacional de Medicina, desde el año 2008, tiene como consecuencia que hay un orden de mérito gracias al cual se eligen las plazas para atender a la población más vulnerable del país en la primera experiencia profesional que tienen los médicos. ¿Por qué es que el ministro ha querido a toda costa cambiar la modalidad del examen que antes era, como parece corresponder, la responsabilidad de las facultades de medicina, es decir, de la academia, de las universidades, para pasar a hacer un examen controlado por el ministerio? ¿De dónde esta idea y al servicio de qué está? El Ministerio de Salud puede tomar exámenes, pero tiene que hacerlo bien. De hecho, si uno va a contratar
debería evaluar a todos los que van a postular. Es un argumento, ¿no?, que defiende cuando, ¿no?, dice que el empleador es quien debería determinar a quién contrata o no. Nosotros no estamos en contra de ese argumento. Lo que estamos en contra es que se realicen acciones con poca capacidad técnica, con poca transparencia, de espaldas a los principales actores e incluso generando un perjuicio tanto a la población que va a ser atendida en las próximas semanas, porque está generando todo un cambio abrupto, con un cronograma imposible para poder cumplirlo de forma apropiada, siguiendo la ley de contrataciones del Estado, siguiendo toda la normatividad de planeamiento, presupuesto y abastecimiento de del sector público, ¿no? Y todo esto para que ya un criterio que ha venido siendo establecido y además durante varios años se ha modificado, se ha cambiado por una evaluación que no reúne ninguno de los criterios de calidad necesarios. Entonces esto no solamente es un ataque o una ofensa a los postulantes, que son miles de postulantes. ¿Por qué no reúne? Es decir, la pregunta, cuando le hacíamos esta pregunta al ministro, él decía que aquí el tema de fondo tiene que ver con lo económico, que el examen resulta rentable, es un negocio. ¿Cómo le responde a ese argumento? ¿En efecto supone algún tipo de plusvalía para las facultades encargadas de tomar esta prueba? ¿Por qué descalificar o sospechar de la poca calidad o del poco filtro que podría ejercer el Ministerio de Salud? Solo la pregunta es abierta, ¿no? Sí, por supuesto. O sea, los temas económicos deberían ser completamente transparentes. Y a este respecto, seguramente la Asociación Peruana de Facultades de Medicina va a poder explicar no solamente el uso de estos recursos que se generan y que se cobran cuál es el destino, ¿no?, que debe ser, por supuesto, también transparente y adecuado en función de los fines de la Asociación Peruana de Facultades de Medicina. Pero lo que está haciendo el señor ministro es tomar esto como excusa para arremeter contra un mecanismo que sea consolidado técnicamente para poder ayudar a que las facultades de medicina puedan tener criterios y una presión para formar médicos de calidad en nuestro país. Ahora, usted sabe, señor decano, que lo que se ha dicho es que ha habido malestar en algunas universidades por los malos resultados que los alumnos han tenido en el examen nacional. Y acá se le mencionó las informaciones según las cuales una de las peor calificadas es la universidad fundada por el jefe del partido del señor Vázquez, APP, señor Acuña. ¿Qué datos objetivos y reales y confirmados tenemos sobre los resultados por facultades de esos exámenes? Porque el señor Vázquez desmintió las fuentes. Dijo que no tenía la información. Claro, bueno, él pretende desmentir lo que es absolutamente claro para todos los peruanos ya en este momento, que este es un tema de debate en la opinión pública. Pero y además de eso, además de pretender desmentir o pretender desconocer, ¿no?, él también miente, porque él afirma, para defender su postura, que él cuenta con ciertos respaldos. Y cada día él anuncia un nuevo respaldo y cada día él recibe el desmentido respectivo. Por ejemplo, hoy día la Asociación Americana Peruana de Médicos, que él aludió el día de ayer, la PAMS, ya ha desmentido categóricamente con un documento que ellos formen parte o estén avalando este proceso. Pero sobre la pregunta que hacía Fernando, es decir, ¿cómo está el ranking de los egresados de las facultades de medicina que acceden al SERUM? ¿Cuáles son las más calificadas? ¿Cuáles se encuentran en peores circunstancias? Nosotros tuvimos acceso a información que evidentemente dejaba a la César Vallejo prácticamente en el último lugar, si no mal recuerdo. Es información real. Por supuesto, es información real. ¿Provista por quién? ¿Quién ha hecho esos rankings? Hay una publicación científica al respecto, de 10 años de estas evaluaciones, que está disponible y que justamente ha sido publicada en la revista científica del mismo Colegio Médico del Perú hace pocos años. Es decir, hay evidencia, por supuesto, que hay universidades que preparan mejor a sus alumnos que otros, ¿no? Y eso es grave porque los que tienen malas notas en el examen no obtienen plazas en el SERUM y en consecuencia ven perjudicada su carrera profesional. Esto es exacto, ¿no? Totalmente. Es más, estos procesos que necesitan mejorar, porque por supuesto esta es una evolución. Ya pronto no deberíamos hablar de un examen de conocimiento, sino de un examen de competencias. Esto a nivel internacional viene avanzando. Otros países tienen
tienen estos exámenes, estas evaluaciones, y son los estados o los gobiernos los que se preocupan por dar ese respaldo y no, como ahora, todo lo contrario, quitarle toda posibilidad de fortalecimiento y más bien tratar de desaparecerlo. Señor decano Pedro Riega López, decano del Colegio Médico del Perú, muchas gracias por su presencia, por sus aclaraciones y por hacernos saber que va a querellar a título del colegio al ministro de Salud por haber afirmado tesis falsas, entre otras sobre usted, sobre el hecho de que usted cobra dinero por ser representante de una asociación privada, cosa que ha desmentido. Totalmente, totalmente. Muchas gracias, más bien. Muchas gracias por su presencia y muy buenos días. Vamos a hablar sobre un tema delicado, sí, Mávila, que ya hemos mencionado temprano, ¿no? Así es, sin duda. Vamos a ir ahora a los titulares de la media hora a las 9:31, pero cuando volvemos vamos a conversar con una especialista, abogada, licenciada en educación, docente de violencia en género, familia y gestión, sobre esta noticia que ha ubicado en la primera plana a un jugador de fútbol conocido, admirado por muchos jóvenes en nuestro país. Estamos hablando de Cristian Cueva y esta denuncia presentada por su esposa el día de ayer, acompañada de una serie de videos sobre violencia psicológica y física, violencia familiar, es la denuncia en concreto. Vamos a la pausa y regresamos.